¿Te ha pasado que cuando intentas hablar un idioma extranjero, todo lo que oyes lo traduces a tu lengua materna? Es algo muy normal que nos ha pasado en algún momento a todos. Te voy a dar 5 estrategias para dejar de traducir en tu cabeza. ¿Estás dispuesto a aprender cómo hacerlo? Muy bien, allá vamos. Lo primero, quiero decirte que es muy normal esa sensación de cuando escuchas un idioma extranjero traducir cada palabra porque te sientes más seguro, te da esa sensación de esto lo conozco, esto lo domino. Pero de la misma forma que te ayuda en un principio a sentirte más cómodo, también te impide a largo plazo ser capaz de reaccionar rápidamente. ¿Y por qué no puede reaccionar rápidamente? Cuando una persona está hablando en un idioma extranjero, tú lo escuchas, entiendes ciertas palabras, te quedas pensando en el significado de las otras, preparando tu frase y el grupo de personas ya ha cambiado de conversación. Esto es muy normal y te voy a decir las 3 cosas por qué ocurre esto. La primera de ellas es que tienes muy poco input en el idioma extranjero, te falta el vocabulario y de esta forma no puedes entender y te quedas colgado en esas palabras que no entiendes o que quieres pronunciar. El segundo punto es que no estás acostumbrado a reaccionar rápidamente. Es algo que se entrena, no es automático. Y lo tercero, el tercer punto, si cuando estudias todo pasa por la traducción, no vas a ser capaz de pensar directamente en el idioma. Para conseguir esa fluidez que deseas hablando ese idioma extranjero, te doy estas 5 estrategias. La primera de ellas es exponte a más input directo real, lógicamente fácil, especialmente cuando escuches la primera vez vas a necesitar la traducción. Una vez que ya conozcas el significado de la traducción y cada palabra a poder ser, si lo deseas así, para más seguridad, después, cuando escuches la frase, no tendrás que mirar la traducción porque ya sabes el significado. Esto significa repetición de las mismas frases todo el rato sin cansarte. De la primera estrategia vamos a pasar a la segunda, que significa que cuando oigas esa frase, no pienses en palabras, piensa en una imagen, en una acción. Relaciona lo que escuchas, ese sonido que escuchas directamente con un significado, con una acción. Ahí vamos a pasar a la tercera estrategia, que es aprender frases enteras con un significado muy completo para que lo puedas utilizar cuando surja la necesidad. Y no tengas que pensar en los elementos individuales, sino que seas capaz de decir toda esa frase con ese sentido que ya conoces, utilizándolo en una conversación para así ganar más confianza y sobre todo inmediatez. Pasamos a la cuarta estrategia, que es vamos a entrenar esa inmediatez. ¿Cómo lo hacemos? Pues no pensar en los errores que podemos cometer, no pensar realmente en es adecuado o no, sino simplemente confía en tu cerebro que lo va a hacer bien y si no lo hace bien no pasa nada. Confía y es un ejercicio que vas aprendiendo, vas utilizando y a medida de que ganas confianza te das cuenta de que eres capaz, tu cerebro es capaz de encontrar una frase adecuada en ese momento. Esto va unida a la quinta estrategia, que es ¿y cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso inmediato en una situación? Pues muy fácil, hablando contigo mismo, porque tú eres tu mejor maestro, tú puedes poner los elementos, una situación, crear la situación adecuada para ti, porque tú sabes perfectamente tu nivel y de esta forma, en un encuadre seguro, puedes practicar frases, esa inmediatez, esos elementos, estructuras, expresiones que ya has aprendido juntas para utilizarlas en un momento adecuado. Si te acostumbras todos los días
a hacerlo 5 minutos, al final vas a conseguir también aplicar la misma técnica cuando hables con personas nativas en una situación desconocida y que para ti sí que va a crearte un poco de tensión, pero como ya lo has practicado contigo mismo, va a ser muchísimo más fácil. ¿Te ha parecido bien interesantes estos consejos que te he dado? Por favor, escribe en los comentarios cuál de estas estrategias vas a utilizar o quizás ya has utilizado, los resultados que te ha dado o esperes, los resultados que esperas que te dé. Y si te ha gustado el vídeo y consideras que es un valor en tu vida, por favor, apúntate, abónate al canal para recibir indicación de cuando llegan nuevos vídeos y nos vemos en la próxima entrega, próximo vídeo en este viaje políglota. Hasta pronto, chao.